Bueno, buenas noches. El día de hoy vamos a presentar el caso de estudio del Reino Unido para la materia de Teoría y Política Fiscal con mis compañeros Nicolás Torres, Santiago Díaz y quien les habla, Julián Martín. Bueno, en esta presentación vamos a abordar varios temas. El primero de ellos es el tipo, forma y estructura del Estado. El segundo punto es balance fiscal respecto al porcentaje del PIB. Como tercer punto de los impuestos y la clasificación de estos del Reino Unido. Y como última instancia, tasa de recaudo, gasto público y deuda del sector público, acompañado de una breve conclusión. Bueno, siguiendo con el primer punto, la estructura del Estado, tipo y forma, empezamos que se deriva por tres ramas, la judicial, la ejecutiva y legislativa. Vamos a tener en cuenta que la más importante de estas es la del Poder Ejecutivo, donde la dividimos y se conforma entre el monarca o reinante y el gobierno. Eh, Recordemos que el monarca reinante se limita a desempeñar labores muy fundamentales como ceremonial y protocolario y no toman decisiones políticas. Eh, de acuerdo a la transición de la monarquía, es hereditaria y se enfoca hacia los hijos varones y a falta de ellos hacia la hija mayor. Bueno, antes de continuar con el gobierno, recordemos que el Reino Unido es una monarquía constitucional que parte de una democracia parlamentaria y esta la conforman cuatro países que son Irlanda, Inglaterra, Gales y Escocia. Sabemos que en este gobierno recae el primer ministro, que es el jefe de gobierno, y esta figura recae en el líder del partido mayoritario en la Cámara de los Comunes, que lo vamos a ver más adelante en el Poder Legislativo. Esta la conforman varios ministros, que son entre 15 y 25, esto dependiendo del primer ministro, como los elija. Bueno, estos ministros deben informar y rendir cuentas al Parlamento sobre las circunstancias de los asuntos a su respectivo cargo. Ya continuando con el poder legislativo, encontramos el Parlamento, dividido en dos cámaras, la Cámara Alta o de los Lores y la Cámara Baja y de los Comunes. Respecto a la Cámara Baja, actualmente está conformada por 659 miembros que son elegidos por democracia o por sus ciudadanos. El periodo de una legislatura, bueno, desde 1911, es de 5 años. Bueno, sin embargo, en varias ocasiones el ministro, bueno, decide hacer convocatorias con el fin de obtener márgenes mayores de representatividad. Bueno, ya continuando con la Cámara Alta o de los Lores, esta está integrada por 1.200 lores, donde se encuentran los nobles. Y la presidencia está a cargo del Lord Canciller. Bueno, en las decisiones que se tienen en la Cámara Baja, la Cámara Alta puede suspenderlas. Si el tema se trata de economía, tienen un plazo de 30 días para suspenderlas. Y con el resto de los temas, tienen un plazo hasta de un año. Bueno, ya para terminar con la estructura del Estado, tenemos la rama judicial, quien va dirigida por la Corte Suprema del Reino Unido, quien está conformada por presidente, vicepresidente y 10 jueces más, los cuales resuelven conflictos entre los poderes del Estado y sobre las leyes aprobadas. Bueno, también es importante recalcar que existen condados metropolitanos que se dividen en dos, los distritos metropolitanos, que son actualmente 36, y los distritos no metropolitanos, que son 296. Entre ellos también encontramos el Consejo con facultades ejecutivas. Bueno, aparte de estas tres ramas de gobierno, cada país constituyente tiene sus propias instituciones gubernamentales y ejecutivas. Un ejemplo es que Escocia y Gales tienen sus propios parlamentos y gobiernos nacionales, mientras que Irlanda del Norte tiene una asamblea y un gobierno de poder compartido entre poderes políticos. Bueno, continuando con el siguiente punto, que es el comportamiento del balance fiscal con respecto al porcentaje del PIB, y apoyándonos también en el artículo de Mezquita, quien ella define el concepto de déficit fiscal cuando el gobierno gasta más de lo que recaudan impuestos y otros ingresos y con ello trae consecuencias negativas, como lo es el aumento de la deuda pública y la inflación. Sin embargo, Mezquita bueno, afirma que puede haber una herramienta positiva para el crecimiento económico.
Bueno, siguiendo con el tema, se realizó una gráfica con datos obtenidos de la OCDE y la VR, quien es la Oficina de Responsabilidad Presupuestaria del Reino Unido, en un intervalo de tiempo comprendido entre el 2000 y el 2021, que es el último año con información obtenida. Bueno, en esta gráfica se resaltan varios acontecimientos importantes, el cual tenemos el periodo de continuidad, que fue entre el 2003 y el 2005, que fue el déficit fiscal de menos 3,2%. Seguido de ello, en el 2009, como ya sabemos, hubo fluctuaciones crecientes al déficit fiscal, que fue por la crisis de recesión mundial y por ello altos costos del rescate bancario. Bueno, ya en el 2010, el gobierno implementó medidas de austeridad para reducir el déficit fiscal. Con esto también hubo rescates al gasto público y un aumento de los impuestos. Y así fue como disminuyó gradualmente el déficit fiscal. Bueno, así fue como gradualmente disminuyó el déficit fiscal hasta el 2020, que como ya sabemos la coyuntura del COVID-19, donde el gobierno por proteger la economía y el empleo tomó medidas para reducir el déficit fiscal. Bueno, aquí se disparó al 14,5%, el más alto en el intervalo comprendido. Bien, para continuar con el punto número 3, se tomó como impuestos del Reino Unido, en este caso un impuesto directo, que es el impuesto sobre la renta. Como impuesto indirecto, se tomó como base el impuesto sobre el valor añadido. Como impuesto óptimo se tomó pues el impuesto sobre las apuestas y pues bien, el impuesto directo principal del Reino Unido es el impuesto sobre la renta o también conocido como income tax. En este caso, pues se muestra una tabla de la tasa impositiva del impuesto sobre la renta en el Reino Unido para el año fiscal 2022 y 2023. Como podemos observar en esta tabla, pues la tasa impositiva del impuesto sobre la renta varía según el nivel de ingresos de cada persona. En este caso, el impuesto a la renta, que generalmente pues empieza desde 0 hasta 12.570 libras esterlinas, tiene un 0% pues de impuesto. En este caso, pues 12.570 a 37.700 libras esterlinas, pues el impuesto pues tiene un incremento del 20%. Y pues así posteriormente y sucesivamente pues por cada uno de los ingresos de cada persona. Para seguir posteriormente con el impuesto indirecto de Reino Unido, este se conoce como el impuesto sobre el valor añadido. Este es un impuesto pues que se aplica a la mayoría de bienes y servicios en el país y pues su tasa varía según el producto o pues servicio adquirido. Actualmente, pues la tasa estándar del impuesto sobre el valor añadido en Reino Unido es del 20%, pero pues existen algunas tasas reducidas y excepciones para ciertos productos y servicios, pues como acá en Colombia la canasta familiar. Debemos tener presente que pues el impuesto al valor añadido se cobra pues hasta los consumidores finales, por lo que pues las empresas deberían pues recaudar y pagar este impuesto al gobierno en nombre de sus clientes. Como podemos observar, pues Reino Unido tiene tres tipos de impuesto sobre el valor añadido, una tasa estándar del 20% que pues se aplica a la mayoría de bienes y servicios, una tasa reducida del 5% que pues se aplica para ciertos bienes y servicios como lo son los suministros de energía, los productos para bebé, etcétera, y pues una tasa cero que se aplica para ciertos bienes y servicios como lo son los alimentos básicos, los libros y los periódicos. Para hablar acerca del impuesto óptimo, se optó pues por el impuesto sobre las apuestas. En este caso, debemos tener presente que pues la tasa de impuesto varía según el tipo de juego, pero pues en general oscila entre el 15 y el 21% del margen bruto del juego. Pues en este caso las empresas de juegos de azar en el Reino Unido
están obligadas a pagar el impuesto sobre las apuestas y pues obtener una licencia de la autoridad de juego del Reino Unido. Pues en este caso, pues como para poder operar en el mercado de juegos de azar en el país. En este caso, pues la UK Gambling Commission es pues responsable de regular y supervisar pues el mercado de juegos de azar en el Reino Unido, pues con el objetivo de proteger a los jugadores y pues prevenir el juego problemático y excesivo. En este caso, pues como podemos observar, el Reino Unido con respecto a la tasa de impuestos sobre las apuestas varía pues según el tipo de juego. En este caso, pues existen cierto porcentaje para apuestas deportivas, para casinos, para bingo, para máquinas tragamonedas. eh, en este caso, pues las máquinas tragamoneda oscilan entre el 5 y el 25% del margen bruto del juego. Y pues por último, los juegos en línea, que sería del 21% del margen bruto del juego. Finalmente, y no menos importante, pues hablamos sobre el impuesto al pecado, pues en general, generalmente pues son productos como el tabaco en cigarrillos, tabaco como en otros productos como son los vapeadores, el alcohol y pues las bebidas azucaradas. En este caso, pues cada producto tiene su respectivo impuesto y pues esto generalmente pues varía dependiendo del producto. Debemos tener presente que pues las tasas pueden estar sujetas a cambios y pues que existen excepciones y exenciones a los impuestos al pecado en ciertas circunstancias. Además, pues los impuestos sobre el alcohol y pues en este caso las bebidas azucaradas se basan pues generalmente en una estructura de tarifas escalonadas. Esto hace referencia o bueno lo que significa que pues las tasas pueden variar según la cantidad del producto comprado. Bien, para finalizar el punto 3 del presente trabajo, hablaremos sobre el gasto público acerca de su redistribución y concentración. En este caso, el gasto público en el Reino Unido pues, se divide en diferentes áreas, incluyendo pues, la educación, la salud, la protección social, el transporte, infraestructura, cultura y deporte, entre otros. Pues en este caso el gobierno pues del Reino Unido asigna fondos pues a estas respectivas áreas en función pues de las prioridades y pues necesidades del país. En términos de redistribución, el gasto público en el Reino Unido se orienta generalmente pues hacia una protección social y la salud. En este caso, pues la protección social incluye programas pues como las pensiones, subsidio de desempleo y pues ayudas sociales para las personas con bajos ingresos o recursos. Mientras que pues la salud incluye pues el gasto en el Servicio Nacional de Salud, o como sus siglas en inglés sería el NHS. En cuanto a la concentración del gasto público, el sector de protección social y la salud reciben la mayor parte pues, del gasto público en el Reino Unido. Sin embargo, pues, otros sectores importantes son como la educación, la defensa y la infraestructura. Sin embargo, pues no tienen como un porcentaje de concentración o participación del gasto público, pues como la son el sector de protección social y pues la salud. Debemos tener presente y pues es importante tener en cuenta que la distribución y concentración pues de este gasto público puede variar de un año a otro pues en función de las políticas del gobierno y pues como anteriormente lo mencioné, las necesidades del país. En este caso, pues como podemos observar en la presente gráfica sacada de los datos macros, em, generalmente en los años 2000 hacia los 2022, en este caso, pues puede variar entre los 500.000 y los 1.300 millones de. Bueno, muy buenas tardes. Para finalizar, les voy a hablar del último punto del caso de estudio que nos correspondió del Reino Unido.
Entonces, como pueden visualizar en la presentación, en el gráfico pues se observa el comportamiento de la tasa de recaudo, la deuda pública y el gasto público del país Reino Unido, que pues está conformado por Inglaterra, Escocia, Gales, Irlanda del Norte. Para empezar, pues vemos cómo la deuda del sector público, la línea azul, se ha mantenido constante del 2000 al 2007 y posteriormente ha ido, digamos, aumentando en forma ascendente, han aumentado su gasto público hasta el año 2020. Para continuar, miramos el gasto público. El gasto público, digamos, en este periodo de análisis, se encuentra sobre el 50% más o menos durante este periodo, 50%. Y para finalizar, la tasa de recaudo ha sido un poquito bajita, ha estado bajita en cuanto pues al gasto público de la deuda, ¿no? Se encuentra más o menos en rangos del 25% al 30%. ¿Esto qué quiere decir? Que efectivamente pues el país se encuentra en un déficit fiscal. Recordemos que un déficit fiscal pues es una situación en la que los gastos generalmente pues supera los ingresos del Estado. ¿Cómo realizan esto o en dónde se realiza esto? En la administración pública, en donde pues por generalmente la administración pública pues se encuentra la relación como tal. El siguiente punto que voy es a la importancia de la relación de estas variables. Entonces, la relación pues simple y llanamente es que estas tres variables pues corresponden a las finanzas públicas del país, ¿no? Entonces, pues las finanzas públicas de qué se encargan o cuál es el rol de ellos, pues como tal es que se centran en el estudio, digamos, del manejo o sí, valga la redundancia, del rol del gobierno pues en la economía, ¿no? Y pues dependiendo de esto, pues tienen instrumentos como tal, pues el gasto público, los impuestos, y de esta, digamos, de esta relación de estas tres variables como tal, pues dependerá que pues la estabilidad económica del país, ¿no? Porque asimismo, con esta estabilidad, pues va a haber un déficit o un superávit, y de acuerdo como tal a esta estabilidad económica, pues asimismo el país, ¿qué va a hacer? Pues va, digamos, a reinvertir como tal y asignar, digamos, cierto porcentaje del PIB, o sea, del PIB, ¿sí? Del PIB, o sea, en términos del gasto público, asignar a cada sector, pues, cierto porcentaje, ¿no? ¿Cómo lo hacen? Pues, como tal, como ya hemos visto, es con el sistema tributario. El sistema tributario, pues, como tal, es el conjunto de impuestos que se manejan, digamos, en la administración pública. Y pues el principal fin es pues la obtención de ingresos, ingresos para el sostenimiento de qué? Pues del gasto público. Entonces, digamos como tal, la relación de estas tres variables es una correlación. Una correlación en estas tres variables, cada una depende de la otra. Es decir, entonces, como vemos en la gráfica, pues primero con la tasa de recaudo, la tasa impositiva, pues principalmente cuánto va a ingresar, o sea, cuáles son los ingresos del país para así mismo yo saber cómo voy a gastar, ¿no? Entonces, ¿cuál es el gasto público? Tiene que ser más o menos, pues buscamos esa igualdad entre el ingreso y el gasto como tal. En sí, digamos, buscamos como tal, o bueno, cada país busca esta, la regla fiscal, ¿no? La regla fiscal, pues, ¿qué tiene que ver?
La regla fiscal tiene que ver con todo el control de endeudamiento de un país. Entonces, ¿qué es lo más importante en las finanzas públicas y eso? Es la regla fiscal, que tiene que ver con el control del endeudamiento de un país. Entonces, para sí mismo, reinvertir en todos los sectores. Entonces, como explicaba, uno depende de la otra. Asimismo, de los ingresos, pues voy a realizar, digamos, como tal este gasto, voy a reinvertir en todos los sectores. Y asimismo, pues que yo me voy a endeudar, ¿no? Que tiene que ver con la deuda del sector público, yo cómo me voy a endeudar con el exterior, cómo voy a realizar todo esto. Entonces, eso sería más que todo lo importante en este punto, esa relación de esas tres variables. Y eso sería todo. Muchísimas gracias.